Muy buenas noches, queridos charla de libros. Para mí es un gusto nuevamente compartir en este martes de cuento algo de literatura. En esta ocasión traigo para ustedes algo de Howard Phillips Lovecraft, un ícono en el género del suspenso y el terror. Inclusive existe para él un propio género que se denominó terror cósmico, por este manejo de su cosmovisión con la humanidad, con el pensar del hombre, con el actuar del hombre en nuestro planeta. Así que, pues sin decir más, espero disfruten mucho este relato, que comienza ahora. Hasta que todos los mares. El hombre descansó sobre un acantilado erosionado, contemplando los valles. Recostado así, podía ver a grandes distancias, pero no había ningún movimiento visible en toda esa gran extensión marchita. Nada se movía en las planicies polvorientas, en la arena desintegrada de antiguos lechos de ríos secos hacía mucho tiempo, donde alguna vez fluyeron corrientes a borbotones en la joven tierra. Había poca hierba verde en este remoto mundo, en esta etapa final de la prolongada presencia humana en el planeta. Por incontables eones, las sequías y tormentas de arena habían devastado la tierra. Los árboles y arbustos habían dado paso a pequeños y retorcidos matorrales que persistieron por su reicidumbre. Pero estos, a su vez, perecieron ante la llegada de hierbas duras y fibrosas, una extraña evolución de vegetación resistente. Conforme la tierra se acercaba más al sol, el calor siempre presente marchitaba y mataba con rayos inclementes. No había sucedido todo de una sola vez. Miles de años habían pasado antes de que cualquiera sintiera el cambio. Y en todas esas primeras épocas, la forma adaptable del hombre había seguido la lenta mutación y se había moldeado para ajustarse más y más al tórrido aire. Luego llegó el día cuando el hombre soportaba enfermo las calientes ciudades y una recesión gradual, pero deliberada, comenzó. Las ciudades y poblados próximos al Ecuador fueron las primeras, por supuesto, pero después fueron otras. El hombre, exhausto y sosegado, no podía soportar el despiadado calor ascendente. La calcinaba y la evolución fue muy lenta en moldear resistencias en él. Sin embargo, al principio, las grandes ciudades del Ecuador no se abandonaron a las arañas y los escorpiones. En los años tempranos hubo muchos que se quedaron en ellas, inventando curiosas armaduras y escudos contra el calor y la aridez mortal. Estas almas audaces, protegiendo ciertos edificios contra el sol intrusivo, construyeron mundos miniatura, como refugio donde se requerían armaduras protectoras. Idearon cosas maravillosamente ingeniosas, de modo que, por un tiempo, los hombres persistieron en las torres oxidadas, con la esperanza de aferrarse a sus viejas tierras, hasta que terminara la época del sol abrasador, porque muchos de ellos no creían lo que los astrónomos decían y esperaban el regreso de un mundo más apacible. Sin embargo, con el tiempo, los hombres comprendieron totalmente que estas ciudades estaban perdidas para ellos. Supieron que debían abandonarlas para siempre y dejarlas a la naturaleza. Los otros, en las colonias de las tierras calientes, huyeron de sus posiciones y un silencio total reinó dentro de los altos muros de basalto de miles de ciudades abandonadas. Nada permaneció de las densas multitudes, ni de las múltiples actividades del pasado. Contra desiertos sin lluvia se cernían ahora solo carcasas de torres de casas vacías, fábricas y estructuras de todo tipo, reflejando la radiación cegadora del sol,
y ardiendo cada vez más en el calor insoportable. Sin embargo, muchas tierras habían escapado del cataclismo abrasador, así que los refugiados se acostumbraron pronto a una vida en un mundo nuevo. Durante siglos extrañamente prósperos, las remotas ciudades desiertas del Ecuador se olvidaron y se entremezclaron en fábulas fantásticas. Pocos pensaban de esas podridas tierras fantasmales, en esos montones de muros decadentes y calles llenas de cactus oscuros y abandonados. Llegaron las guerras, pecaminosas y prolongadas, pero las épocas de paz eran más largas. Sin embargo, siempre el sol hinchado incrementaba su radiación conforme la tierra y se acercaba cada vez más a su progenitor. Era como si el planeta quisiera regresar al origen del que fue separado hace millones de años por los accidentes del crecimiento cósmico. Constante, universal e inexorable fue el gran desalojo del hombre de aquellos reinos que siempre había conocido. Ninguna tierra en el cinturón que se ensanchaba se salvó. Ninguna persona quedó atrás. La agricultura estaba paralizada. El mundo se hacía demasiado árido para los cultivos. Esto se solucionó con sustitutos artificiales que pronto se usaron de forma universal. Conforme se abandonaban los viejos lugares repletos de grandes cosas conocidas por el hombre, los botines saqueados por fugitivos se hacían cada vez más pequeños. Cosas que antes habían tenido gran valor e importancia se quedaron en museos, muertos, perdidos a lo largo de los siglos, y al final la herencia del pasado inmemorable se abandonó. Una degeneración tanto física como cultural se instaló en el calor insidioso. El éxodo de los antiguos escenarios era difícil, ya que el hombre había habitado por demasiado tiempo en comodidades y seguridad. Ninguno de estos eventos fue recibido de manera impasible. Su lentitud misma es espantosa. La degradación y la depravación pronto fueron comunes. Los gobiernos desordenados y las civilizaciones sin rumbo se deslizaron hacia la barbarie. El caos fue completo cuando todo el hemisferio occidental quedó deshabilitado, 49 siglos después del cataclismo abrasador en el cinturón del Ecuador. No había signos de orden o decencia en las últimas escenas de esta migración titánica. Ampliamente impresionante, la locura y el frenesí estaban al acecho entre ellos. Los fanáticos gritaban que el fin del mundo se acercaba. La humanidad era un remanente lastimoso de las razas antiguas, una fugitiva no solo de las condiciones prevalentes, sino de su propia degeneración. Aquellos que podían iban hacia las tierras del norte y la Antártida. Los demás se quedaban años en un bacanal, dudando vagamente de la llegada de los desastres. Y así, poco a poco, debido a la gran realidad terrible, aquellas vanas y tontas criaturas que pensaban que podían desafiar el universo, pero los pueblos calcinados y oscurecidos están ahora mudos. Sin embargo, estos eventos no se deben tener en crónicas, ya que hay cosas más grandes que considerar que de esta caída compleja y no apresurada de una civilización perdida. Durante un largo periodo, la moral estaba en el punto más bajo entre los valientes que se instalaron en las playas extrañas del Ártico y del Antártico, ahora templados, como eran las tierras del sur. Pero aquí había un respiro. Las tierras eran fértiles y se retomaron algunas artes pastoriles antes olvidadas. Fue por mucho tiempo un pequeño epítome contento de tierras perdidas. Aunque no había grandes multitudes o edificios, solo un escaso remanente de la humanidad que sobrevivió a los eones de cambio y que pobló aquellas dispersas aldeas del último mundo. No se sabe cuántos milenios duró esto. El sol era lento en invadir este último refugio.
y conforme pasaban las eras se desarrolló una raza fuerte, robusta, que no tenía memorias o leyendas de las antiguas tierras perdidas. Se practicaba poco la navegación por esta nueva gente, y las máquinas voladoras se habían olvidado totalmente. Sus herramientas eran naturaleza simple y su cultura sencilla y primitiva. Aún así eran felices y aceptaban el clima cálido como algo natural y acostumbrado. Pero estos simples campesinos no sabían que los rigores de la naturaleza seguirían empeorando. Conforme las generaciones pasaban, las aguas de los vastos e insondables océanos se consumían poco a poco, enriqueciendo el aire y el suelo reseco, pero decrecían cada vez más a través de los siglos. El oleaje que salpicaba seguía brillando y los remolinos continuaban ahí, pero un destino de agostamiento pesaba sobre toda la extensión del agua. Sin embargo, la retracción no se podía detectar a menos que hubieran tenido contacto con instrumentos mucho más delicados que los que la raza conocía entonces. Aun si las personas se hubieran dado cuenta, ninguna alarma sonaría o gran disturbio hubiera sucedido, ya que las pérdidas eran tan sutiles y los mares tan grandes, solo unas pocas pulgadas cada cientos de años. Pero al cabo de muchos siglos, el incremento era significativo. Sucedió al fin que los océanos desaparecieron y el agua se convirtió en una rareza sobre un globo seco, cocinado por el sol. El hombre se había extendido lentamente por todas las tierras del Ártico y del Antártico. Las ciudades ecuatoriales y muchas otras de habitación más tardía fueron olvidadas incluso por las mismas leyendas. Una vez más se perturbó la paz, ya que el agua era escasa y se encontraba solo en cavernas profundas. Había muy poco y los hombres morían de sed cuando se aventuraban a lugares lejanos. Pero eran tan lentos estos cambios que cada nueva generación de hombres se resistía a creer lo que escuchaban de sus padres. Ninguno aceptaba que el calor había sido menor y que el agua había sido más abundante en épocas pasadas, ni que los avisos de que las épocas futuras traerían aún más calor abrasador y sequía. Nadie los creía. Esto sucedió incluso hacia el final, cuando solo pocos cientos de hombres jadeaban bajo el cruel sol, un deplorable grupo de entre todos los millones que alguna vez habitaron el planeta, condenado a su destino. Estos cientos fueron haciéndose cada vez menos, hasta que los hombres apenas se contaban en grupos de 10. Estos se aferraban a la humedad de las cuevas que se iban reduciendo cada vez más. Entonces entendieron que el final estaba cerca. Tan insignificante era su visión que nadie había visto las diminutas y legendarias manchas de hielo que quedaban en los polos del planeta, si es que éstas aún existían. Además, si así fuera y hubiera sido conocidas por el hombre, ninguna hubiera podido alcanzarlas a través de las formidables desiertos sin camino. De esta forma, los patéticos sobrevivientes iban desapareciendo. No se puede describir esta increíble cadena de eventos que despobló toda la Tierra. La visión era demasiado amplia para que cualquier imagen lo abarcara. De las épocas afortunadas del hombre en la Tierra, millones de años antes, solo algunos profetas y personas dementes podían haber concebido lo que estaba por venir. Podían haber tenido visiones de tierras silenciosas y muertas, de vastos lechos de mar vacíos. El resto lo habría dudado. Había dudado tanto sobre la sombra que cayó sobre el planeta y la sombra de condena sobre la raza. ¿Por qué? Porque el hombre siempre se pensó el dueño inmortal de las cosas naturales. Y esto es solo un fragmento de este cuento que nos lleva a la reflexión en estos tiempos, muy a pesar de la diferencia de siglos. Para mí, un gusto compartir con ustedes. Yo soy Diana Ruiz, de Puro Cuento con la Ruiz. Que tengan linda noche. Gracias.